Bueno, en nuestra clase de lenguaje vamos a ver literatura neoclásica y romántica, pero antes de iniciar con la clase de lenguaje, vamos a tener nuestro primer momento de oración, nuestro primer momento con Dios. Hoy lo que les quiero regalar este versículo de la Biblia, la palabra de Dios en Josué 1:9, donde dice: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Entonces es esa invitación a creer y a fortalecer esa fe en nuestro Dios, que es el Todopoderoso, que es el Dios de los imposibles, y que nada se le escapa de sus manos. Entonces la invitación que nos hace el Señor: no tengas miedo. Si la situación a tu alrededor se torna difícil, si las noticias que ves de pronto no son tan agradables porque proyectan una realidad complicada, porque estamos, de cierta forma, nos han quitado libertad, ya no tenemos la libertad que teníamos antes. Todas esas situaciones que estamos viviendo permiten que el ser humano le abra de pronto las puertas a la duda, al miedo y a la incertidumbre. Hoy el Señor te invita a que no tengas miedo, a que tengas fe en Él, a que creas, a que seas valiente, a que dejes esta batalla espiritual sin perder la fe, sino al contrario, que esto te sirva para ser más fuerte, para ser mejor persona, para que cada día busques la mejor versión de ti mismo. Entonces, antes de iniciar con la clase de lenguaje, quiero compartirles también una historia. Resulta que había un hombre que decidió analizar su vida y decide caminar en la arena para analizar su vida. Entonces, cada vez que camina, se representa una etapa de su vida y queda marcada con un par de huellas en la arena. Cuando ella llega a la vejez, a una muy avanzada edad, decide mirar hacia atrás y mirar qué ha sido de su vida. Entonces se da cuenta que solamente en muy pocas ocasiones alguien caminó con él, muy desanimado, con lágrimas en los ojos y con mucho resentimiento, mira al cielo y le dice al Señor: ¿cómo eres, Dios mío? ¿Por qué me has dejado solo? He caminado solito toda mi vida, tú solamente en muy pocas ocasiones estuviste conmigo. Dice: Señor, ¿por qué dices eso? Y él le responde: mira tus huellas al lado, muy pocas veces, 3 veces se marcaron, Señor. Y el Señor le dice: las huellas que ves solas no son las tuyas, son las mías. Y es que en ese momento yo te llevaba detrás. Así nosotros también. No tengamos dudas, no tengamos miedo. El Señor siempre está al pendiente de sus hijos. Estamos sostenidos por la diestra poderosa de nuestro Dios. No tengamos miedo, seamos valientes y seamos fuertes en la fe. Iniciamos con qué es la literatura. Vamos a, como un presaber, vamos a compartir qué es la literatura primero, antes de iniciar con la literatura neoclásica y literatura romántica. Entonces decimos que la literatura es una de las formas de comunicación artística en las que se utilizan las palabras para crear obras de arte. Es el arte de comunicar un mensaje organizado con palabras de tal modo que transmiten belleza y despiertan una sensación o un sentimiento determinado. Es un modo de conocimiento de la realidad. Entonces decimos que la literatura me permite dar a conocer esos sentimientos que están plasmados en mi corazón, en mi interior, y los proyecto de una manera creativa, sutil, bella, de tal manera que trasciende a la otra persona y también causa emociones en el receptor, que ese es uno de los objetivos de la literatura, de la poesía. Entonces miramos cómo en el transcurrir de la historia, el ser humano se ha visto envuelto en muchas circunstancias que le ha permitido cuestionarse y cuestionar el medio que lo rodea, cuestionar de pronto la democracia también. Eso surge como esa incertidumbre del ser humano, y de ahí surgen los movimientos literarios, los diferentes movimientos literarios, de la forma como se vivía en determinada época, cómo se hablaba, de las costumbres, de las creencias. Todo eso ha permitido que surjan estos movimientos literarios y que permitan a estas generaciones de hoy conocer cómo se vivían las generaciones pasadas. Esa es la literatura, es un viaje a la historia, es un viaje al conocimiento, unas puertas abiertas al saber, al tiempo, al conocimiento. Trasciende todo esto que estamos mencionando. Esa es la riqueza y la hermosura de la literatura. Te permite conocer, te permite viajar, te permite crear, te permite transmitir sentimientos y emociones. Ahora sí, después de este preámbulo, vamos a ver qué es la literatura clásica. Entonces, ya empezamos con nuestro tema de hoy y miramos literatura neoclásica. Dice que es un movimiento artístico que aparece en Europa a fines del siglo XVII y se desarrolló en el siglo XVIII, que aspira al retorno a las normas e ideales del clasicismo y como tal presentará sus mismas características, como son el predominio de la razón y del realismo. Entonces decimos que el neoclasicismo es un movimiento artístico nacido en el siglo XVIII, que es donde toma su fuerza y su auge.
que imita el estilo preponderante y las características de la antigüedad clásica. Se trata de una estética que buscó alejarse de los excesos del barroco para regresar a los pilares antiguos. De esta manera se enmarca entonces un contexto con la Ilustración. El neoclasicismo impulsó así al retorno de la razón y a las manifestaciones artísticas de la antigüedad greco-romana. A nivel general, podemos decir que el neoclasicismo marcó un regreso a la sencillez. Decimos también la mitología y la historia volvieron a transformarse en temáticas más importantes a la hora de la creación artística. Lo complejo del barroco quedó atrás y se abogó por la simpleza y el equilibrio de la claridad. Entonces vemos cómo en el neoclasicismo la razón es la que toma la primacía, en contraposición a lo que es el romanticismo, que lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver unas características del neoclasicismo. El neoclasicismo es el movimiento cultural que impone el gusto por lo clásico. Lo decíamos ahorita. La razón es más importante que los sentimientos, no deben expresarse. Ellos anteponen la razón como camino al conocimiento, dejando a un lado los sentimientos y las emociones. Las obras literarias deben ser didácticas, es decir, deben enseñar algo, transmitir un mensaje. No les gusta la poesía porque expresa sentimientos. El teatro debe seguir las normas rígidas de las tres unidades, acción, tiempo y lugar. El género preferido para esta literatura es el ensayo y las fábulas. Vamos a ver ahora el romanticismo, que yo lo llamo como la otra cara de la moneda. Mientras el neoclasicismo, que enfatiza en la razón, viene el romanticismo y rompe con ese paradigma y dice, no, los sentimientos son otro camino, son el camino que llevan también al conocimiento. Los sentimientos como primacía de la literatura en este movimiento. Se hace una exaltación al yo. Entonces decimos así, partiendo de estas ideas, que el romanticismo fue un movimiento artístico y literario que triunfó en Europa en la primera mitad del siglo XIX. En Colombia también este movimiento se manifestó a mediados del siglo XIX, cuando estábamos en los aires de la independencia. El romanticismo defiende la superioridad del sentimiento sobre la razón. Lo que les decía anteriormente, ellos defienden el sentimiento y dejan a un lado la razón. De esta manera, oponiéndose así a los ideales o a los ideales o al ideal del neoclasicismo, quien anteponía la razón a los sentimientos. El romanticismo exalta la sensibilidad, la imaginación y las pasiones. Vamos a ver algunas características del romanticismo. Dice exigencia por la libertad absoluta. ¿Qué pasa con el romanticismo y los autores del romanticismo, estos pensadores del romanticismo? Ellos no se rigen a una estructura. Ellos rompen ese paradigma, ese esquema de seguir una estructura literaria como lo hacían en el neoclasicismo. Ellos dan libertad a la creación y a la originalidad, de tal manera que ellos mezclaban entre versos, prosas, y de esta manera dan esa libertad a la creación, a que no todo está dicho, a que no hay que seguir unas reglas, hay que crear, hay que innovar. Predominio de los sentimientos por la razón, lo decíamos cuando empezamos a hablar del romanticismo. Para ellos es muy importante lo que siente el autor. Es un movimiento individualista, el autor se toma como un ser dotado que puede expresar lo que siente. Eran un poco melancólicos o eran melancólicos porque ellos trataban también en este movimiento como evadir la realidad que estaban viviendo y eso los hacía tener un espíritu melancólico. Muchas veces vemos en la literatura o en las pinturas románticas los paisajes melancólicos donde ellos los enlazaban con esos sentimientos tristes que llevaban por la realidad y el contexto que estaban viviendo. Era como un querer tener un escape, ¿sí? A través de la imaginación. Entonces ahí vemos que tenían visión pesimista de la vida, presencia de elementos de la Edad Media, individualismo y culto al yo, que es lo que estaba mencionando anteriormente. Entonces vamos a ver ahorita así de manera rápida neoclasicismo y romanticismo. Entonces vemos cómo el neoclasicismo impone reglas literarias, que es lo que yo les estaba diciendo ahorita, hay todo un esquema, ¿cierto? Dice, esa estructura se debe respetar. El romanticismo dice no, aquí hay libertad de creación, de hecho se puede mezclar esto con esto otro, mezclaban versos, mezclaban con la prosa. Se da libertad a la creación, al individualismo, se da libertad a la imaginación y a la originalidad. En el neoclasicismo, imitación de la cultura clásica. El romanticismo rechaza la cultura antigua, porque ellos quieren innovar. El predominio de la razón en el neoclasicismo, el predominio del sentimiento en el romanticismo. Vemos esa oposición.
esa otra cara de la moneda, como yo se los decía anteriormente. El neoclasicismo es fundamentalmente reflexivo, el romanticismo es esencialmente emotivo. El neoclasicismo busca la uniformidad igualitaria y el romanticismo fomenta la individualidad. De esta manera, jóvenes, entonces vemos lo que es la literatura neoclásica con la literatura del romanticismo.